Día vamos a sustentar la fase 2 del proyecto Sistemas de Detección de Plagas, Medición de Temperatura, Luminosidad y CO2. Área de microcontroladores, Ingeniero Iberadoline Ruge. El grupo está conformado por Harold Cabra y Juan Garzón. Introducción. En los sistemas embebidos, la medición de variables ambientales mediante sensores representa una de las aplicaciones más relevantes y utilizadas en el monitoreo inteligente. En este proyecto, enfocado en la detección de plagas, se desarrolla un sistema de adquisición capaz de analizar condiciones en el entorno que influyen en la presencia de organismos nocivos. Para ello se implementó la medición de tres variables principales. La luminosidad, utilizamos el sensor LDR, la concentración de CO2 mediante el sensor MQ135, la temperatura ambiental a través del sensor LM35. Estas tres variables nos permiten identificar patrones asociados a la actividad de plagas y al estado del entorno. La visualización de estos datos se realizó mediante un sistema de muestreo periódico controlado por temporizadores internos, mientras que la selección de variables se efectuó mediante una interrupción externa que facilitó la interacción con el sistema. En esta fase del proyecto afinamos los conceptos claves como el uso de interrupciones, temporizadores y conversión análogo-digital, destacando su importancia y diseño de sistemas embebidos orientados al monitoreo ambiental en tiempo real. Aquí entramos a los que serían los parámetros ambientales para la detección de plagas usando microcontroladores. Nos basamos en un análisis de 15 artículos científicos publicados entre el 2012 y 2025. Esta revisión compila los parámetros críticos, la configuración de sensores, la métrica del rendimiento validadas por el sistema de detección de plagas en los entornos agrícolas. Aquí tendríamos lo que serían los parámetros críticos, que serían insectos voladores y larvas en el suelo. El rango óptimo es entre 18 y 35 grados centígrados y las larvas entre 12 y 28 grados centígrados. Patrones de gases detectados. Primero sería el dióxido de carbono. El incremento típico es entre 50 y 200 ppm. El sensor recomendado sería el MG811, que tiene un rango de 350 a 10.000 ppm. Compuestos orgánicos volátiles incluyen feromonas específicas por especie, permiten la detección selectiva de plagas, requieren análisis químico y espectroscopio avanzado. El etileno C2H4 indica estrés en las plantas asociado al daño por hiperborea, útil para la detección de plagas de infestaciones antes de síntomas visibles. Hallazgos claves en la investigación. 91.7 de precisión mínima eh, para configuraciones avanzadas multimodales. 99.65 de precisión máxima y esto lleva una autonomía de 6 a 12 meses. Por acá tenemos lo que sería el diagrama de bloques, donde tenemos cuatro entradas, que sería la temperatura, el CO2, luminosidad y nuestro pulsador. Para la temperatura utilizamos el LM35, para el CO2 el sensor MQ135, para la luminosidad el fotorresistor y para el pulsador la interrupción. Todo esto entra a nuestro microcontrolador Atmega 328 y tiene dos salidas que nos muestra en la LCD 16x2 y el LED que se enciende y apaga cada segundo. Este sería nuestro diagrama Prisma, que cuenta con cuatro fases: la identificación, el cribado, la elegibilidad y los incluidos. Entonces iniciamos con el 852 registros identificados en las bases de datos y otras fuentes. De ellos sacamos 72 registros que fueron los que nos servían y de 78 fueron eliminados. Entonces, para la siguiente fase, 32 artículos fueron escogidos, de la cual 17 eh, tenían metodología insuficiente y sin validación experimental. Entonces, llegamos a que 15 artículos fueron los seleccionados para la revisión final, la cual tiene la alta calidad, 3 estudios, calidad media, 2 estudios y baja calidad, pues ninguno tiene baja calidad. Y la tasa final es de 1.77, 15 de 847 artículos que escogimos. Bueno, por acá tenemos lo que serían nuestros artículos, la cual son 15. Por acá tenemos lo que serían los autores, el año, el tema del artículo. Por acá podemos ver los sensores utilizados, las variables medidas y el microcontrolador que usaron. Tenemos lo que sería el diagrama de flujo. Entonces tenemos la configuración de las entradas y las salidas. Entonces como entradas tenemos lo que sería en PS0, el LM35, en PS1 lo que sería la fotoresistencia,
En PS2, el MQ135 como salidas tenemos en los pines PD4, PD5, PD6 y PD7 lo que serían los datos de la pantalla. En PD6 tenemos RS, en PD5 tenemos la lectura de escritura de la pantalla, en PD1 la habilita, en PD3 tenemos lo que sería el piloto, y pues tenemos interrupciones, entonces tenemos un timer de 1 segundo que es de 10 bits, y tenemos en el pin P0 la interrupción externa, y tenemos el ADC con un voltaje de referencia de 5 voltios, un preescaler de 128 y se habilita. Tenemos ahora la función principal que es salida display, que cada vez que se llama lo que hace es que lee el canal del ADC, aplica la conversión y se realiza también la visualización de la pantalla. Ahora vamos con el de interrupción, entonces cada que se detecta un flanco de bajada, se va actualizando el valor de un contador y se va cambiando de canal, es decir, que primero inicia en el LM35, luego continúa con la fotoresistencia y cuando llega al MQ135 y se vuelve a detectar otro flanco de bajada, pues se reinicia al LM35. Ahora tenemos el timer. El timer está configurado como comparador contador. Se define un prescaler para que nos entregue un segundo y lo que hace es la conmutación del LED y pues refrescar la pantalla. Lo que sería el diagrama de flujo de la función principal. Entonces una vez que se escoge el canal, por ejemplo el de CO2, pues sería el canal de la ADC, se calcula el voltaje, se convierte a ppm y se configura para mostrar en la pantalla en la primera fila lo que sería CO2 y en la segunda fila el valor junto con la unidad. Lo mismo ocurre con la temperatura, se lee el canal de la ADC, se calcula el voltaje, se convierte a temperatura y en la primera fila tendríamos lo que sería la palabra temperatura, en la segunda fila el valor junto con la unidad. Y para la fotoresistencia se lee también el canal de la ADC, se calcula el voltaje, se convierte a lux. En la primera fila de la pantalla se configura lo que sería la palabra luminosidad, en la segunda fila el valor junto con la unidad, se muestra el valor en la pantalla y se retorna. Ahora tenemos la simulación, tenemos la pantalla, tenemos la alimentación del controlador y el voltaje de referencia, tenemos la interrupción externa en PV2, tenemos el piloto en PV3, tenemos el sensor LM35, perdón, en PC0, fotoresistencia en PS1 y un divisor de voltaje para simular lo que sería el sensor MQ135. Vemos que se va encendiendo el LED cada segundo y se va refrescando la pantalla cada segundo también, y varía obviamente, se cambia. Vamos a ver ahora la luminosidad. Tenemos la luminosidad, pues vamos a ver lo que sería el CO2. Ahí tenemos el CO2, arrancó el piloto. Hacemos un cambio. Vemos las unidades, pues la lectura, la convertida obviamente. Vemos cómo cambia y volvemos a la temperatura nuevamente. Listo, vuelve a la temperatura y esta sería la... Ahora tenemos el código en C. Para la segunda fase definimos una frecuencia de reloj de 16 megas. Incluimos lo que serían los puertos, la librería del delay, de las interrupciones, la de matemáticas y la que vamos a usar para la pantalla. Se define el canal del LM35 de la fotoresistencia y el sensor MQ135. Vamos a usar una variable de 8 bits, a la cual definimos el canal del LM35, que es con el que vamos a inicializar el contador. Entonces, en el ADC definimos un voltaje de referencia, definimos un preescaler de 128 para que nos entregue una frecuencia de reloj de 125 kHz para el ADC y pues habilitamos el ADC. Después se reservan los 4 bits superiores y se reemplazan los 4 de abajo con el número del canal. Hay un delay para estabilizar las lecturas. Y pues entonces se espera a que el bit valga 0. Luego el registro va a contener lo que sería el resultado de 10 bits. Entonces tenemos unas variables para hallar el ppm sacadas de la gráfica del datasheet. Entonces primero lo que se hace es obviamente recibir la lectura del ADC y mediante la fórmula definir el voltaje. Y después para calcular los ppm lo que se hace es hacer una relación entre RS sobre la resistencia limpia y realizar esta fórmula acá que ya explicamos en el primer video, entonces no vamos a profundizar y pues calibramos el sensor. Tenemos el timer y las interrupciones. Entonces,
Inicialmente ponemos el timer en el modo comparador contador y configura un prescaler, ¿cierto? Este va a ser que se dividan los 16 megas sobre 1024, ya que este contador es de 10 bits, y se define también las interrupciones. Lo que hace este contador, perdón, este timer, es contar de 0 hasta un segundo, y cuando llega a un segundo, pues dispara la interrupción y, pues ya, y después se reinicia otra vez. Ahora habilitamos el botón como entrada, definimos un pull-up para detectar los blancos de bajada y definimos la interrupción y hacemos un enmascaramiento. Después usamos esta función que lo que hace es traer los dígitos de mayor a menor dividiendo entre potencias de 10 para así obtener un número como carácter ASCII. Ahora tenemos una función principal. La función principal lo que hace es que cuando se llama, lee el canal y aplica la conversión. Entonces aquí se aplica la lectura de la DC. Aquí tenemos la del LM35, toma la lectura en crudo, multiplica por el portal de referencia y de 1023, que es la resolución, lo guarda en la variable temporal de 16 bits, perdón, la variable temp. En la primera línea se muestra temperatura, en la segunda línea se imprime lo que tiene la variable temp y se agrega lo que serían las unidades. Lo mismo se realiza para el canal foto. Usamos la variable, perdón, usamos la constante de las fotoresistencias, que es genérica para determinar los lux. Entonces en la primera línea imprimimos luminosidad, en la segunda imprimimos lo que tiene la variable lux, y pues agregamos las unidades para el canal del MQ135 en esta variable ppm 16 bits. Lo que se hace es llamar a la función calcular ppm CO2 para que se muestre dicho valor que está ya calculado. Entonces en la primera línea tenemos lo que sería el CO2, en la segunda línea imprimimos lo que tiene esta variable. Entonces cada vez que se detecta un flanco, ¿cierto? Mediante la interrupción externa, se suma 1 al canal actual. Entonces el canal actual inicia en el LM35, después al detectar una interrupción pasa a 2, que como vimos al inicio, era la fotoresistencia, y si estaba en el 2 y se le detecta una interrupción, pues para la lectura de la fotoresistencia y la visualización también, y pues pasa al canal 3, que hace parte, que es el MQ135, y pues si está en el MQ135 y se aumenta 1, pues simplemente ya se vuelve otra vez a 0, que es el M35, porque solamente tenemos 3 sensores. Entonces, el timer, el vector timer, involucra lo que sería la función salida display y pues el LED. Entonces, el timer refresca también la pantalla cada segundo y también controla lo que sería la conmutación del LED. Esta función inicializa la pantalla, inicializa la DC, configura el LED como salida y pues inicializamos todas las funciones. El proceso. Entonces tenemos nuestra maqueta del proyecto. Acá está la LCD de 2 líneas, el pulsador con el que hacemos las interrupciones, la fotoresistencia, el sensor MQ135 y pues lo que sería el LM35. Entonces, como tenemos definido, el dispositivo arranca la temperatura. Como vemos, tenemos 23 grados y aquí con el multímetro tenemos 22 grados. Ahora estoy usando el cautín para ver cómo cambia la temperatura. Como vemos, está subiendo la temperatura en el dispositivo. Ahora he retirado el cautín y pues ya la temperatura va a empezar a bajar. Ahora tenemos lo que sería la luminosidad. Entonces vamos a usar un instrumento patrón, que en este caso va a ser nuestro celular. Una aplicación de luxómetro, como vemos, tenemos 16 lux y en el dispositivo tenemos 18 lux. Ahora aplicamos una fuente de luz como en la linterna celular y vemos cómo aumenta drásticamente los lux.
Ahora tenemos lo que sería el CO2. El CO2 pues es de más o menos 400 ppm, lo cual es correcto para un entorno cerrado. Entonces ahí vemos que está constante y están los valores correctos. Las conclusiones de la revisión científica identificó rasgos críticos de temperatura, luminosidad y dióxido de carbono para el control de plagas, que es fundamental para el diseño del sistema. Las interrupciones optimizaron el muestreo y la selección de variables, simplificando el circuito y eliminando los dos selectores por solamente impulsador. Entonces, y la tercera fue que el sistema ahora permite la visualización en tiempo real de lo que serían las variables que se están visualizando, lo cual es muy intuitivo para el usuario final y pues facilita el uso en un invernadero, ¿no?